Sean bienvenidos una vez más a la clase de Ciencias de la Naturaleza y Salud. En la tarde del día de hoy estaremos desarrollando el contenido acerca de los reinos de los seres vivos. El tema van a encontrarlo en sus libros en las páginas 58 al 60 y estos son los indicadores que van a ser evaluados al finalizar la clase. Bueno, primeramente observamos esta imagen. ¿Qué es lo que podemos ver? Vemos a varios seres vivos. Estos son un grupo de animales. Por aquí hay una bandada de aves. Aquí tenemos a un árbol grande. Estos son pastos. Bueno, nos pregunta, ¿pertenecen a un solo reino los seres vivos de la imagen? ¿A cuál o cuáles corresponden? Y podemos ver de que no corresponden a un solo reino, porque los animales corresponden al grupo del reino animal y las plantas corresponden al grupo del reino vegetal. Entonces, no. ¿Pertenecen a un solo reino? No. Pertenecen a dos reinos. Corresponden al reino animal y también al reino vegetal. ¿Qué otros reinos de los seres vivos conozco? Y conocemos que existen varios reinos e incluso hasta el día de hoy están siendo estudiados estos reinos. Algunos ya han desaparecido y otros siguen agregándose a los reinos. Comúnmente lo que estudiamos en la escuela conocemos sobre el reino Monera, que es el reino de las bacterias, el grupo de los protistas o reino de los protistas, el reino fungi, animal y plantas. Aquí falta la palabra animal, el reino animal. Bueno, después, ¿qué aspectos creo que se consideran para poder agrupar a los seres vivos en un reino dado? Y los científicos clasifican a los seres vivos en grupos y subgrupos, considerando las semejanzas y también diferencias de los organismos. Semejanzas y diferencias que hay entre uno y otros organismos. Bueno, primeramente vamos a hablar de los dominios y los reinos. Allá por los años 1990, teniendo en cuenta datos moleculares, se propuso una nueva categoría taxonómica, que es superior al reino. A esta categoría taxonómica superior al reino se lo conoce con el nombre de dominio. Actualmente se consideran tres dominios: el dominio Archaea, que incluye a los organismos del reino Archibacterias; el dominio Bacteria, que incluye a los organismos del reino Eubacteria; y el dominio Eukarya, que abarca los reinos protistas, fungi, plantae y animal. Los científicos han estado tratando de clasificar a los organismos vivos de diversas maneras durante varios siglos. De hecho, Aristóteles ya clasificaba a los organismos vivos en función de si vivían en la tierra, en el agua o en el aire. Entonces, anteriormente se clasificaba a los animales si vivían en la tierra, en el agua o en el aire. ¿Quién lo hizo eso? Lo clasificó Aristóteles. Pero después los biólogos querían un sistema más amplio de clasificación de los organismos vivos. De ahí vino la clasificación de los 5 reinos. Whittaker propuso que los organismos deberían ser divididos ampliamente en reinos, basados en ciertos caracteres como por ejemplo la estructura de la célula, el modo de nutrición de estos seres, la fuente de nutrición, la interrelación, la organización del cuerpo y también la reproducción. Entonces, Whittaker ya tenía una visión más amplia, no solamente tenía en cuenta el lugar donde vivían, sino que ya abarcaba más cosas, ¿sí? Él tuvo en cuenta la estructura de la célula de ese ser vivo, su forma de nutrición, su fuente de nutrición, la interrelación, la organización de su cuerpo y también su forma de reproducción. Según este sistema hay 6 reinos principales y son el reino Archibacterias, que corresponde al grupo de las bacterias más primitivas; el reino de las Eubacterias, que son las bacterias verdaderas;
el reino protista, que incluye a los protozoos y a las algas, el reino fungi, que incluye a los hongos, el reino animal, a los animales, y el reino plantae, a las plantas o vegetales. Vamos a hablar y conocer un poco de las características de las archibacterias o bacterias primitivas. Estos organismos son unicelulares, que están formados por una única célula. Son microscópicos, son procariotas muy primitivos. Habitan ambientes extremos, como por ejemplo los depósitos profundos de petróleo, los cráteres de volcanes o aguas termales, los alcantarillados y también los pantanos. Por ejemplo, las arquibacterias o arqueas. Las arqueobacterias, también llamadas metanógenas, son seres anaerobios, es decir, que no requieren de oxígeno para poder respirar. Entonces, vamos a conocerle más a los organismos del reino Archibacteria. Podemos decir de que son unicelulares, habitan ambientes extremos. Se refiere a que ellos viven en lugares muy muy profundos donde hay petróleo. Imagínense vivir en los cráteres de los volcanes. Estos son ambientes extremos, en las aguas termales, aguas muy muy calientes. Entonces estos seres viven en estos ambientes extremos. Las arqueobacterias se dividen en 4 filos reconocidos, pero se piensa que pueden haber más. De estos grupos se estudian con mayor intensidad a 2 de ellos. La clasificación de las arqueobacterias, de las arqueas o arquebacterias, todavía es difícil porque la gran mayoría nunca fueron estudiadas en el laboratorio y solo fueron detectadas por análisis de sus ácidos nucleicos en muestras tomadas del ambiente. Y aquí tenemos una serie de seres vivos que corresponden al reino de las arqueobacterias. Arqueobacterias o archibacterias también se le conoce. Actualmente se utilizan bacterias biológicas para sistemas de alcantarillados que ayudan en el tratamiento de las aguas servidas en redes de tuberías y cámaras sépticas. Además permiten eliminar los malos olores. Bueno, como dijimos recientemente, las archibacterias viven en ambientes extremos y ahora nos dice de que estas bacterias se están utilizando ¿para qué? Para ayudar al tratamiento de las aguas servidas, o sea, las aguas cloacales, las aguas de las cloacas, las aguas de las cámaras sépticas. ¿Por qué? Porque permiten eliminar los malos olores. Seguidamente, el reino de las eubacterias incluye a organismos también unicelulares, son microscópicos, son procariotas, como las bacterias y las cianobacterias o algas verde azuladas. La mayor parte de las eubacterias son descomponedores. Su reproducción es por bipartición. Algunos de estos organismos son parásitos y otros causan enfermedades como por ejemplo la tuberculosis, el cólera, el volutismo, la lepra, la tosferina, la sífilis. Entonces, estas bacterias podemos decir que son unicelulares, son microscópicas, procariotas, son descomponedoras, se reproducen por bipartición, son parásitos, algunos son parásitos y otros causan enfermedades como por ejemplo la tuberculosis, el cólera, la sífilis, la lepra y otras enfermedades más. Bueno, estas bacterias se clasifican en cocos, estreptococos, bacilos, vibrios y espirilos. Estos nombres que adoptan es más bien por la forma de estas bacterias. Cocos porque es redondo, estreptococos porque vienen una serie de cocos una tras otra, los bacilos porque tienen forma de bastón, los vibrios y los espirilos porque tienen forma de espirales. Algunas bacterias son beneficiosas, como por ejemplo los lactobacilos, que son empleados en la fabricación del yogur,
Otros son autótrofos, son quimiosintéticos o fotosintéticos. Entonces no todas las bacterias son perjudiciales, como lo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. No todas las bacterias son parásitos ni causan enfermedades. También hay otras bacterias que son beneficiosas para nosotros. ¿Por qué? Porque se utiliza para la fabricación del yogur. El reino protista comprende organismos unicelulares y raramente son pluricelulares. Son eucariotas con un núcleo bien definido. Son heterótrofos, quiere decir de que no fotosintetizan, y se mueven mediante flagelos, cilios o pseudópodos. Entonces los protistas, los organismos que están dentro del reino de los protistas, son unicelulares, otros son pluricelulares, son eucariotas, son heterótrofos y se mueven mediante flagelos, cilios y pseudópodos. Dentro de este reino también están las algas, que son organismos autótrofos que tienen pigmento verde, verdes, pardos o rojos. Dentro de la función ecológica encontramos que las algas son importantes en la cadena alimentaria de ecosistemas acuáticos, tanto ecosistema acuático marino como de agua dulce. ¿Por qué? Porque producen oxígeno y también producen alimentos. Algunos protozoarios son parásitos y otros son patógenos, como por ejemplo el plasmodio, que causa el paludismo o la malaria. El reino fungi está compuesto por organismos eucariotas, multicelulares y heterótrofos. Se alimentan a través de la absorción. Dentro de su función ecológica podemos mencionar que algunos de estos hongos son parásitos y que causan enfermedades, como por ejemplo la tiña en el cuero cabelludo. Otros se utilizan como alimentos, por ejemplo las levaduras, que se emplean en la fabricación de pan y también de bebidas alcohólicas. Otros se emplean en la fabricación de antibióticos y en ocasiones causan la descomposición y pérdidas en las cosechas. O sea que algunos son beneficiosas para nosotros y en otras ocasiones son perjudiciales, como por ejemplo algunos hongos que causan descomposición y pérdidas en las cosechas, en los campos. En su mayoría, estos hongos son organismos descomponedores, secretan enzimas digestivas y absorben pequeñas moléculas orgánicas que son liberadas gracias a las enzimas. Los hongos tienen su propio reino, el fungi. Al parecer, un país pequeño que es gobernado por la monarquía, en el que viven los mohos, las levaduras y las setas, donde dan hogar a los pitufos. Bueno, esto es una parte entre paréntesis, ¿sí? Estos organismos, los hongos, a veces salen de su país a hacer turismo, por ejemplo, en el Pan Viejo, en el jardín del vecino. Lamentablemente llegan sin pasaporte ni documentos, por lo que suelen ser malamente tratados por las criaturas de otros reinos, como el reino animal al que pertenecemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver así, por ejemplo, estos suelen aparecer en los patios de nuestras casas, en los lugares húmedos muchas veces aparecen, y nosotros agarramos, sacamos, descomponemos. Por eso dice de que son malamente tratados por las criaturas de otros reinos. Y las criaturas de otros reinos somos nosotros. El reino Plantae comprende a los organismos eucariotas multicelulares que realizan fotosíntesis. A través de este mecanismo, las plantas producen sus propios alimentos mediante la captación del dióxido de carbono y agua. Es decir, que son exclusivamente autótrofos, con pared celular de celulosa o fibra vegetal. Las plantas no tienen un esqueleto sólido, por lo que cada una de sus células posee una pared que las mantiene firme. Ya sabemos de que el reino de las plantas es un reino muy numeroso porque hay tanta variedad de plantas. Estos seres tienen órganos sexuales que también son multicelulares y forman embriones durante sus ciclos de vida.
Los organismos que podemos encontrar en este reino son, por ejemplo, los musgos, los helechos, las plantas con flores, plantas sin flores, arbustos, hierbas, árboles. Entonces, dentro de la función ecológica podemos mencionar que la vida vegetal es el sostén de la mayoría de los organismos del mundo, y no solo por encargarse de la producción del oxígeno que respiramos y servimos de alimento en forma de frutas, hojas, tallos y tubérculos. Además de eso, las plantas nos ayudan a controlar los gases de efecto invernadero que se encuentran dispersos en la atmósfera. Esos gases pueden ser el dióxido de carbono. Estas plantas absorben el CO2 y también absorben agua en los diversos tipos de suelo, y así impiden su acumulación descontrolada. Sin la vida vegetal el mundo no sería lo que es, y por esa misma razón es tan importante mantener su variedad, su presencia y abundancia. Bueno, entonces el reino vegetal es el reino más pero más importante, porque sin este reino nosotros ni ningún otro ser vivo va a poder sobrevivir en esta tierra. ¿Por qué? Porque aparte de que ellos producen el oxígeno que nosotros necesitamos para poder respirar, nos sirven también de alimentos, tanto las frutas, las hojas o los tallos de estos vegetales. Pero también, aparte de esas dos cosas, nos sirven ¿para qué? Para poder controlar los gases de efecto invernadero, o sea, los gases como el CO2, el dióxido de carbono. Ellos atrapan este dióxido de carbono y lo transforman en sustancias que después van a ser nutritivas para nosotros. Es importante saber de que la acumulación de mucho dióxido de carbono es la que causa la contaminación ambiental. El reino animal, otro grupo muy numeroso, está compuesto por organismos eucariotas multicelulares. Todos son heterótrofos con tejido nervioso bien especializado para poder coordinar las reacciones a estímulos. Son consumidores, algunos son carnívoros, otros son herbívoros. La característica principal de los animales es que poseen la capacidad para poder moverse de un lugar a otro, de forma más o menos voluntaria. Sabemos de que en el reino vegetal no ocurre eso. Las plantas son fijas, se encuentran fijas al suelo y no pueden desplazarse. Mientras tanto que en el reino animal los animales poseen patas, entonces pueden moverse de un lugar a otro. Al reino animal pertenecen alrededor de 2 millones de especies distintas en todo el mundo. Como dijimos, es un grupo muy pero muy numeroso. Estos animales se encuentran agrupados en varios taxones o filos y en dos grandes categorías, que pueden ser vertebrados o invertebrados. Vertebrados, aquellos que poseen columna vertebral, y los invertebrados que no tienen esta columna vertebral. Bueno, para finalizar vamos a aplicar lo que aprendimos. Vamos a ir citando los reinos de los seres vivos unicelulares, los reinos de los seres vivos que están formados por unicelulares y multicelulares, los reinos de los seres vivos exclusivamente multicelulares, reinos de los seres vivos que están formados por organismos autótrofos y heterótrofos, reino de los seres vivos que son exclusivamente autótrofos, otros que son exclusivamente heterótrofos, y también vamos a citar cuáles son los criterios que se consideran en forma general para poder clasificar en reinos a los seres vivos. También vamos a parear los reinos de los seres vivos con sus características y ejemplos. Aquí de un lado tenemos los reinos y aquí tenemos cuáles son las características y algunos ejemplos a los que pertenecen esos reinos. Nosotros vamos a parear y, por ejemplo, esta letra A vamos a ponerlo en el lugar que debe corresponder. Una vez que terminen sus actividades, es importante que le pongan nombre y apellido a todo el trabajo y envíen sus evidencias. Desde ya les deseo éxitos en la realización de la tarea y espero que este pequeño video sea del agrado de ustedes. Muchas gracias.